La única forma en que nosotros podemos aprovecharla es que nuestra competitividad sea incuestionable. ¿Incuestionable ante quién? Ante todos los países que están compitiendo por lo mismo. Sé que siempre tienen poco tiempo, entonces agradezco mucho. He tenido varios episodios recientemente sobre negocios y empresas y funcionamientos, y el nombre que más apareció que querían que conocer un poco era usted y Intel, entonces muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, más bien, por considerarme. Quería empezar por preguntarle algo que creo que muchos ticos tal vez sabemos que existe, pero no sabemos qué hacen. ¿Qué hace Intel en Costa Rica? ¿Qué hace Intel en Costa Rica? Sí, claro. Vieras que en este momento tenemos la operación más grande y más compleja de los 27 años en que Intel ha estado en este país. Y tenemos le llamamos un microcosmos de lo que es la corporación, porque fíjate que en Intel hay 14 unidades de negocio y en Costa Rica tenemos 11. Entonces es súper diverso y nos dividimos más o menos así. Somos alrededor de 3.600 empleados ahorita. Hay más o menos unos 4.200 contratistas también. No sé si cuando venían entrando pudieron ver que hay mucha construcción y eso es parte, pero también tenemos mucho personal que trabaja por contrato en otros lados del negocio. Y fíjate que entonces de esos 3.600 empleados, estamos en 3 centros de excelencia. Estamos la parte de lo que le llamamos fabricación, ¿verdad? Que tal vez es la que la gente escucha más. Y esa es la fábrica de ensamblaje y prueba con todos los departamentos de soporte que hacen realidad que podamos nosotros producir los microprocesadores de servidores. Entonces, ese pilar, digamos, ese centro de excelencia hace el 50% de los procesadores para centros de datos de los clientes de Intel. Suplimos en este momento todos los clientes del continente americano, pero además se exporta de aquí más o menos a 45 países del mundo. Y es muy, muy bonito porque siempre tenemos las últimas tecnologías que están entrando. Entonces, bueno, ese es el área, digamos, de fabricación. Luego tenemos lo que le llamamos Intel Productos, ¿verdad? Que para nosotros es el centro de investigación y desarrollo. Y ahí tenemos el centro más grande de una empresa privada que tiene el país. Porque tenemos más de 1.700 ingenieros que trabajan desde que se concibe el producto, digámoslo así, desde que se empieza a hablar con los clientes y los clientes nos presentan la necesidad que tiene, cuál es la carga de trabajo que van a necesitar, cómo lo van a necesitar, desde que está ese concepto, ¿verdad? Hasta lo que decimos el compromiso de ingeniería de lo que vamos a sacar. Y luego viene todo lo que, brincándome ahí varios pasos, digamos, viene todo lo que es concebirlo antes del silicio, antes de que esté físicamente. Luego viene todo lo que son la validación y las pruebas post-silicio, ¿verdad? Y luego, antes de pasárselo a la parte de la fábrica, tenemos que calificarlo, así es como le llamamos, calificarlo para producción masiva. En ese momento no pueden haber errores, porque te costaría muchísimo dinero ya en producción masiva corregirlo, ¿verdad? Entonces, todo ese ciclo que le llamamos el ciclo de la vida de nuestros productos es lo que se hace en el Centro de Investigación y Desarrollo. Y hay otra área, ¿verdad? Eso digamos para lo que es productos. Hay otros grupos que trabajan en esto que Intel acaba de sacar al mercado, que se llama la PC para la inteligencia artificial o el AI PC. Ellos trabajan a nivel de plataformas, por ejemplo, cómo se montan en las diferentes configuraciones de las plataformas que los clientes van a utilizar y se valida para saber que a ese cliente en particular va a funcionar muy bien con lo que él tiene diseñado. Luego tenemos otros que hacen software y en esos software hay unos que hacen software que son herramientas que se utilizan en la parte de diseño, hay otros que hacen software que utilizan nuestros clientes y hay otros que hacen software corporativo que consumimos todos los días, ¿verdad? En el día a día de nuestro trabajo. Entonces, vieras que en ese centro de investigación le agregamos otra parte que son los laboratorios. Y en los laboratorios tenemos laboratorios de software, laboratorios de producto y tenemos laboratorios de plataforma. Y hasta hay uno que le llamamos el laboratorio museo, porque ahí hay
más de 3.000 plataformas con configuraciones de incluso hace 10 años que se guardan para los clientes por si se necesitan hacer pruebas, entonces se saca exactamente como ellos lo tenían y tratamos de reproducir el problema. Esa está justo aquí debajo de nosotros en el primer piso. Y eso es postventa. Entonces tenemos equipos que trabajan en ingeniería postventa también. Y finalmente tenemos el Centro de Servicios Corporativos, que también hoy tenemos un centro de servicios corporativos muy grande y muy especializado. Empezamos con la parte más transaccional por allá del año 2005, pero hoy ellos hacen diseño, transformación de procesos multifuncionales globales. Y tenemos ahí finanzas, recursos humanos, mercadeo y ventas y la cadena de suministros. De hecho, Finanzas tiene el centro, Intel Finanzas tiene el centro financiero más grande en Costa Rica, son alrededor de 500 colaboradores, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacemos aquí. O sea, la pregunta más bien como, ¿qué no hace Intel en bueno, Costa Rica? Sí. No, hay Wow. las otras que todavía algún día soñamos con tener aquí también. Pero qué impresionante, qué magnitud de operación. Porque sí, creo que en el zeitgeist cultural costarricense se entiende, ¿verdad? Como que Intel existe, que Intel es importante, y que en los 90s pasó, y que provee muchos trabajos. Pero la profundidad y también la cantidad de experiencia y de trabajo calificado que se necesita para poder generar esta operación a nivel administrativo de todas estas múltiples sectores, múltiples departamentos, que son como, ¿cómo se lleva ese diarismo para poder administrar o entender cómo delegar o cómo funcionar ante una magnitud de una empresa de ¿cuántos empleados? 3.600 y 4.000 colaboradores. Digo, eso es, si tuvieras que atender a todo el mundo en un día, se te van las horas, ¿verdad? Sí, y nada más que, bueno, primero que todo, bueno, para mí es un privilegio y un honor representar a todas estas personas que trabajan aquí, porque yo sola no hago nada, ¿verdad? Es realmente crédito de ellos. Pero también hay un componente muy importante y es que en una compañía multinacional tan grande, porque Intel tiene más de 120.000 empleados, entonces una compañía multinacional grande siempre tiene una estructura muy matricial. Entonces el día a día de todos ellos tiene una unidad de negocio de la cual reciben dirección, tienen un gerente que ve su día a día, ¿verdad? ¿Qué veo yo entonces? Bueno, yo tengo un rol que es, digámoslo así, se parte como en tres, ¿verdad? Uno es la operación que me reporta directamente a mí, que es un laboratorio de ingeniería de alto volumen, ¿verdad? Bueno, esa tal vez sí es diferente porque es el día a día, tiene unos retos diferentes. Pero luego el otro rol que tengo es ser gerente general de la operación en Costa Rica. Y entonces ahí lo que vemos, lo que a mí me corresponde es lo que impacta más de una operación. Si impacta solo una de esas unidades de negocio, se ve con la unidad de negocio. Pero todos aquellos que son comunes a todas las operaciones o que tienen que ver con regulaciones locales, que tienen que ver con gobierno, con academia, industria local o el ecosistema, eso sí me toca a mí, ¿verdad? Entonces, es muy interesante porque, ¿qué te digo? Lo cotidiano es la sorpresa, ¿verdad? Porque una cosa es lo que planeo y otra cosa es lo que sale, y entonces eso lo hace un trabajo súper bonito, súper dinámico. La parte que a mí me parece fascinante es poder aprender un poquito más de todas esas áreas, porque yo lo conozco a este nivel de profundidad, pero de ahí llega mucho más abajo, ¿verdad? Entonces eso requiere trabajar con mucha gente. Y el otro rol que tengo es en el Centro de Investigación y Desarrollo, que tengo el privilegio de liderar. Entonces, esa parte es como más como el corazoncito mío de ingeniería, ¿verdad? Y también ahí lo que vemos es todo lo que es como un desarrollo, la parte de innovación que se puede trabajar. Una de nuestras metas es que si tenemos 11 unidades de negocio aquí, ¿cómo aprovechamos la cultura y esa pasión que tiene el costarricense y esa colaboración natural que nosotros tenemos para agregar más valor y no ser 11 silos ahí, ¿verdad? Que simplemente coexisten, no. ¿Cómo podemos aprender uno del otro y cómo podemos generar más innovación? ¿Cómo podemos coger retos de mayor valor donde realmente se vea que esa
eso sucede. Y vieras que nos pasa, que vienen los visitantes corporativos y siempre nos dicen lo mismo. Nos dicen que les llama muchísimo la atención la dinámica que tenemos, de la cohesión que hay entre nosotros y cómo colaboramos uno con el otro, ¿verdad? Y eso es lindísimo en realidad, siempre nos dicen. Me acuerdo una vez que vino una señora de la India y me dice, me llevo muchas cosas, pero lo que no me puedo llevar en la valija es ni la pasión ni la colaboración que tienen ustedes. Entonces vieras que esa parte es muy bonita. Entonces te cuento, en resumen, veo las cosas a través, la horizontalidad y no digamos la verticalidad de la operación, excepto si hay una emergencia y tenemos que abrir el centro de operaciones de emergencia, entonces ahí sí hay que entrar un poco más profundo porque esas me toca dirigirlas a mí. ¿Cómo empezás a explotar esa cohesión o esa cultura que se genera, digamos, agarrás y que el tico tenemos como estas facilidades, esta cultura que me imagino que debe ser muy difícil en la oficina de Escandinavia o la oficina, ¿verdad? Debe ser totalmente. ¿Cómo se genera esa cultura para crear un bonito ambiente de trabajo en el cual se puedan maximizar esos aspectos positivos en vez de, ¿verdad? No sé, perdernos en las otras partes de la cultura que tal vez no son tan positivas? Sí, bueno, yo creo que una parte sí es un componente cultural, ¿verdad? La otra parte es que los valores de Intel promueven eso, ¿verdad? Yo creo que hay uno que se llama un Intel, en el cual, digamos, por ejemplo, cuando nosotros nos reunimos aquí, el equipo gerencial de Intel en Costa Rica, nos reunimos y tenemos una discusión, al final la discusión se toma pensando que somos los dueños, ¿verdad? Y no en que me beneficie a mí, aunque alguien, ¿verdad?, salga, digamos, impactado por esto. Lo discutimos, lo ponemos, no siempre se puede, pero al final del camino es qué es lo que le conviene a la empresa. Porque si hay algo que tenemos claro es que nosotros estamos aquí para que Intel cumpla su propósito, ¿verdad? Y tenemos que hacerlo lo más eficiente, lo más competitivo posible y nunca ser cuestionados. Y la competencia es feroz, ¿verdad? Porque hay operaciones en muchas partes del mundo y otros países que tocan la puerta porque quieren esas operaciones que lleguen ahí. Entonces, ¿cómo nos hacemos eficientes? ¿Cómo pensamos como dueños? ¿Verdad? ¿Cómo vemos el impacto más allá de mi propia organización? Y yo creo que esa forma de trabajar ayuda montones a que haya esa colaboración. Lo otro también es, ya te digo, los valores de Intel, pero hay uno en especial que es la inclusividad y la diversidad, en el cual lo que nosotros queremos es que la gente traiga lo mejor de ellos, sin necesidad de ponerse ninguna máscara para tratar de ser de otra manera. Y yo creo que en la medida en la que las personas puedan hacer eso, lo hace muy fluido, ¿verdad? Lo hace muy, puedo hablar y no va a haber una represalia, puedo estar en contra y decir mi punto. Y si al final la decisión es otra, pero bueno, la voy a aceptar, pero lo puse sobre la mesa. Pero también parte de nuestros valores dicen disagree and commit, ¿verdad? O sea, puedo estar en desacuerdo, pero si al final llegamos a esto, ahora sí, todos comprometidos y hacerlo exitoso. Entonces yo creo que es una dinámica combinada entre la parte cultural del costarricense y la parte corporativa de la cultura. ¿Por qué Costa Rica, de tantos países que pudieron haber montado una operación en el cual no solo hay una operación primaria, pero se empieza a expandir y crecer, y bueno, ahora 11 de los 14 modelos de negocios de Intel, ¿qué tiene Costa Rica, qué tenía Costa Rica que hizo tan interesante montar las operaciones de Intel acá? Sí, yo pienso que yo no estuve en esas negociaciones, pero lo que te puedo decir, pero sí he estado en muchas ahora, es una combinación de factores que se ve no solo para Costa Rica, sino en términos generales en cualquier país. Pero acá se vio el tema del talento, del potencial que tenía el talento. Teníamos en ese momento, si no estaba la infraestructura, se iba a poner la infraestructura que se necesitaba. Hay certeza jurídica en nuestro país, eso es un privilegio, ¿verdad? Hay países que no tienen eso. Nosotros sí, tenemos una certeza jurídica y hay una regulación y hay algo que se puede esperar y que podemos contar con ello. Me parece que había seguridad, ¿verdad? Y todavía es algo que es muy importante, que haya seguridad, y incluso la hemos mantenido. Si vos pensás en 27 años, Intel ha visto constantemente que independientemente de la administración que tengamos en gobierno,
puede esperar lo mismo, ¿verdad? Porque las reglas están escritas y se cumplen. Y yo creo que esa combinación de cosas fue la que hizo que en aquel momento se viniera para acá. Dice nuestro CEO que también había hambre por atraer a Intel a Costa Rica, y se notaba, y respondían rápido y reaccionaban rápido, y eso se dio en el 97. Ahora han habido muchas cosas muy interesantes que han sucedido. Yo creo que cuando yo tomé este puesto, que fue hace 4 años, en el 2020, fue muy parecido. Cuando yo lo tomé, yo no sabía que venía una fábrica. En aquel momento todos estos edificios eran oficinas, las habíamos convertido a oficinas y algunos laboratorios. Y en ese momento nos anuncian que va a traerse manufactura para Costa Rica en ensamblaje y prueba otra vez. Menos sabía yo, fíjate, que iba a haber una pandemia y que nos iba a tocar rampear a toda esa gente virtual porque nadie podía viajar, ¿verdad? Pero yo creo que eso nos unió muchísimo también. O sea, claro que nadie quiere que esto le pase, pero si pasa, son retos tan grandes que requieren tanta colaboración para salir adelante, en realidad, que eso hizo que tengamos equipos muy unidos, ¿verdad? Entonces, eso se ve cómo se maneja, porque fíjate que a pesar de la pandemia, si algo nosotros dijimos es, esto lo tenemos que sacar en tiempo récord, ¿verdad? Para que siga creciendo. Esto lo tenemos que hacer con excelencia. Y si eso implica entrenamiento virtual, tendrá que ser virtual, pero tenemos que contratar este montón de gente en pandemia y ver cómo lo logramos, ¿verdad? Y luego la construcción. Ya llevamos más de 5 millones de horas construcción y gracias a Dios sin ningún accidente importante, la gente se devuelve a la casa bien, y en ese momento lo que decíamos, ¿y cómo, verdad? Y yo creo que una de las cosas que siempre nos dicen es que tenemos esa resiliencia y de esa perseverancia para entregar. Entonces ahí yo te diría que se dieron otra vez las condiciones necesarias que yo te acabo de nombrar para que se abriera. En ese momento, ¿qué pasó? ¿Cómo podemos convertir todas las oficinas otra vez a una fábrica? Hoy tenemos 26,000 metros cuadrados de fábrica y más o menos 17,000 de laboratorio. Más bien el problema es que nos quedaron muy poquitas oficinas y ya no cabemos, pero eso yo les digo que es un problema feliz, ¿verdad? Porque de esos que es un muy buen problema tener. Entonces, eso es lo que creo que nos dicen, ¿verdad? Además, somos obsesionados por la competitividad, paranoicos con la competitividad, y es algo que estamos constantemente revisando. Sí, yo creo que eso es una marca del crecimiento constante que se necesita para estar en una industria tan feroz, ¿verdad? Sí. Y pues un testamento a lo que han logrado constantemente en la evolución de Intel, y bueno, ver de hace 4 años ahora, de hace 20 años ahora, o sea, se va notando. Para poder dimensionar un poco ¿qué tanto es el impacto de Intel a Costa Rica? ¿Verdad? Porque tenemos el impacto de Costa Rica Intel, que tenemos 11 de los 14 negocios, que somos, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos empezar a dimensionar qué tan grande es esta empresa para la economía costarricense y para el vivir del país? Sí, vieras que una de las cosas que siempre nosotros comentamos es precisamente eso, ¿verdad? Si nos vamos atrás, yo empecé casi hace 27 años, entonces si nos vamos atrás y vemos qué ha pasado, ¿verdad? Hay muchas cosas que yo pienso que esta empresa ha tenido un impacto positivo, ¿verdad? Más allá, por supuesto, siempre nuestra prioridad es el cantón de Belén, ¿verdad? Pero en general en el país, las especialidades que tenemos hoy en las universidades, por ejemplo, son muy diferentes a las que habían cuando arrancamos. La cantidad de graduados también es diferente. Yo en construcción, cuando nosotros arrancamos, el tema de seguridad en la construcción no se conocía, o sea, tener que usar cascos, ¿para qué? ¿Por qué tienen que ponerse un arnés? ¿Por qué tenemos todos estos protocolos para trabajar en alturas, etcétera, en espacios confinados? Era como algo, ¿qué te dijera? Como inmanejable en ese momento, pero hoy uno pasa por las grandes construcciones y uno ve esos estándares y dice, qué bueno, ¿verdad? Qué impacto tan positivo. Lo otro es que hemos trabajado
Intel solo no hace nada tampoco, ¿verdad? Es una alianza de 3 hélices con la industria, con el gobierno y definitivamente la academia, ¿verdad? Y con ellos hemos trabajado estas casi 3 décadas mano a mano en muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué más te puedo decir que ha cambiado? Yo pienso que también muchos ex empleados de Intel hoy lideran grandes empresas que están en zonas francas o fuera de zonas francas. Y eso es muy bonito porque es una, digamos, una nueva generación de líderes que se va al ecosistema y que empieza a traer más y más crecimiento al país. Nos preocupamos mucho también por explicar y entender, que yo pienso que eso es algo muy bueno, que necesitamos más estudiantes en las carreras STEM. Hay muchos mitos alrededor de esto y especialmente mujeres. Es súper poca cantidad de mujeres las que tenemos. Hemos ido mejorando muchísimo. Se ve la mejora, pero fíjate que en el mejor de los escenarios, tal vez tenemos un 30% de los graduados en carreras STEM que son mujeres. Y nuestra corporación tiene la meta de que tengamos un 40% de representación de mujeres en carreras técnicas. Y si el mercado no nos lo da, ¿cómo lo vamos a lograr? Hay que hacer un trabajo muy grande que empieza desde la escuela, ¿verdad? Entonces hemos trabajado con escuelas, hemos trabajado con padres de familia, hemos trabajado con los orientadores para empezar a desmitificar que las carreras tienen género y que las mujeres solo pueden estudiar algunas cosas y los hombres otras, ¿verdad? Y ahí vamos poquito a poco, no solos, jamás, pero como te digo, en esas alianzas público-privadas hacia adelante. Entonces, yo te diría que lo hemos cambiado para bien. Lo otro es que nos volvimos en ese tiempo un imán de inversión extranjera directa. Cuando comenzamos era muy pocas las empresas que habían en el 97 que uno decía son multinacionales, y hoy tenemos más de 350, ¿verdad? Y mucho de eso es que cuando una empresa grande se va a un país y si a esa empresa le va bien, ¿verdad? Los demás empiezan a seguirlo, o por lo menos a preguntarse qué vio usted ahí. Entonces yo combinaría todas esas para decir que pues nos sentimos muy orgullosos de los empleados. Son los voluntarios comprometidos que siempre están trabajando en todos estos proyectos que te digo, y en la parte de sostenibilidad también. Ahora, bueno, mencionaba todo este tema de la brecha de género en las carreras de STEAM, que es súper importante. De hecho, que el viernes tuve una entrevista con doña Henriette Raventós, que de verdad, increíblemente, y hablamos justamente de esto. Y creo que no solo en las carreras de STEAM, pero justamente en liderazgo, en los negocios, ¿verdad? En liderar una empresa, son segmentos donde la brecha de género todavía se siente mucho, ¿verdad? Sí. Quería, desde su perspectiva de una persona que está a cargo de varios departamentos de STEAM y también liderando una empresa, ¿cómo ha visto usted esa transición en la actualidad? Si ha habido una transición, y cuáles son algunos retos que todavía existen o que tal vez no existen, porque creo que desde el ejemplo donde más se puede inspirar a personas, ¿verdad? Y alguna chica que vea y diga, bueno, ella claramente lo está haciendo, tal vez yo también puedo. ¿Cómo es esa experiencia de liderar una empresa hoy como mujer y también estar a cargo de departamentos de STEAM como mujer? Sí, hay una gran diferencia en cuando yo estudié ahora, ¿verdad? Definitivamente cuando yo estudié éramos muy pocas mujeres, y la verdad que se permitían muchas cosas que hoy son inaceptables, ¿verdad? Desde los profesores a cómo te trataban hasta las bromas que se permitían en una clase o en cualquier lugar, hoy esas cosas son inaceptables. Y yo creo que esa evolución que hemos visto es mucho el trabajo de todas las mujeres que vienen y que forjaron camino antes que yo, ¿verdad? Y todas las que van a venir después. Porque sí, como vos decís, de alguna manera es una referencia de que sí se puede, ¿verdad? Pero también no fue fácil, ¿verdad? No fue fácil y tomó bastante tiempo. Yo estudié primero un diplomado en computación, entonces empecé a trabajar joven, de 18 años. Y en ese momento tenía una doble discriminación, porque me decían una chica, ¿verdad? Era la chiquilla y era mujer, ¿verdad? Que estaba tratando de aprender, de meterse en un campo. Difícilmente tenía una compañera, y si habían compañeras, miren, me sobraban los dedos de una mano para tener compañeras en el trabajo.
Entonces, en aquellos tiempos era un ambiente diferente. Ahora, yo me acostumbré, porque generalmente ni cuento cuántas mujeres hay cuando entro a algún lugar, porque no estoy pensando en eso, pero si yo lo veo en retrospectiva, yo digo, qué mundo tan diferente, ¿verdad? Si uno se quedaba toda la noche sacando un programa o encontrando, como le decía uno, una pulga, casi que era mejor fumar, porque todo el mundo le fumaba encima y las chingas de cigarro eran más que los papeles de los programas que teníamos que revisar, ¿verdad? Entonces, qué interesante. Los hombres se podían ir temprano, a las 2, 3 de la mañana. Yo me esperaba hasta que hubiera sol porque era peligroso salir a esa hora. Y así sucesivamente te puedo contar muchas historias que en ese momento eran normales. O sea, uno nada más sigue para adelante. Pero que hoy, gracias a Dios, mis hijas, espero que no les toque vivir. Entonces, ¿qué se siente en esta empresa en la que estoy? Y creo que por eso quiero tanto esta empresa. No he sentido una discriminación. La verdad que yo creo que para que esto se dé y uno pueda dar testimonio de que hay una inclusión y una diversidad pura, no tiene que ser un trabajo adicional en ninguna empresa. Tiene que estar como parte de la forma de hacer el negocio. Si no, se siente forzado. Y para eso, muchas décadas de trabajo, ¿verdad? Entonces, es desde cómo las atraemos, las contratamos, las integramos, cómo las retenemos y las desarrollamos. Son muchas partes del ciclo para lograr tenerlas acá. Y entonces, si yo me siento con ellas, no creas que no hay retos, tenemos redes de apoyo. Hay redes de apoyo de mujeres y de muchos grupos de afinidad. Hay en Intel hay más de 50, en Costa Rica tenemos 6. Pero específicamente hablando de la mujer, que es lo que me estás preguntando, en esas redes cuando nos reunimos, que hoy casualmente vengo de un almuerzo con ellas, siempre se sienten retos, pero ya no en que me discriminaron en el trabajo, sino de ese papel que vos tenés como mujer, que es salir del trabajo y llegar a trabajar más a la casa, ¿verdad? O salir corriendo y que si me dan la flexibilidad, si no me dan la flexibilidad, si tengo quien me ayude, si no, ¿dónde está el chiquito? Las mascotas, esto, el otro. Entonces es ese de que todavía se siente en nuestra sociedad que no hay un balance en la carga de trabajo en la casa y con la familia y los hijos y, entre el hombre y la mujer. Entonces, aún cuando en las empresas lo estamos tratando de hacer más diverso, inclusivo y balanceado, al salir de la empresa tenés un montón de cosas más que ir a hacer y eso lo hace muy pesado. Yo no lo siento así aquí. Como te digo, es una bendición trabajar en esta empresa, no me siento discriminada en lo más mínimo. Y es que ni siquiera nos piden poner una foto, ni para nada, ¿verdad? Es tu trabajo, tus logros y eso es lo que cuenta. ¿Cómo se piensa el futuro de Intel acá en Costa Rica? ¿Cómo podemos ver hacia atrás todo lo que se ha logrado y se ha incorporado? Pero en los próximos años, ¿cómo se ve aún más modelos de negocio? ¿Se ve creciendo la operación local? ¿Cómo se plantea, digamos, desde una visión un poco más compleja, qué viene para Intel acá? Yo creo que te lo voy a contestar así. En semiconductores, ¿verdad? Que es una industria muy dinámica, a raíz de la inteligencia artificial, se espera que haya un crecimiento exponencial hasta el 2050, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos eso, independientemente de la industria en la que alguien esté, si pensamos, esa es la oportunidad. Esa es la oportunidad para Intel y esa es la oportunidad para Intel en Costa Rica, ¿verdad? Si esto va a crecer exponencialmente al 2050, la mayor parte de los puestos de trabajo van a tener algún tipo de componente de inteligencia artificial y según la ONU, el 75% de los puestos o de las carreras de aquí al 2050 va a tener un componente STEAM, independientemente de cuál sea tu carrera. Pensemos en eso. Estamos la industria de semiconductores presenta una oportunidad de crecimiento para Costa Rica, para la región,
increíble. La ventana de oportunidad que tenemos es muy corta para aprovechar ese punto de inflexión. ¿Por qué? Porque es en este momento donde se están tomando decisiones en las diferentes empresas de semiconductores de dónde van a establecer o crecer sus operaciones para tener la capacidad instalada necesaria para poder afrontar esa demanda. Entonces pensemos, esa es la oportunidad, ¿cómo la aprovechamos? La única forma en que nosotros podemos aprovecharla es que nuestra competitividad sea incuestionable. ¿Incuestionable ante quién? Ante todos los países que están compitiendo por lo mismo. Y eso tiene que ver con costo, eso tiene que ver con el talento calificado que podamos tener, con la experiencia demostrada, ¿verdad? Y tiene que ver con la posición geográfica, con el apoyo, los incentivos que ofrece el país, etcétera, etcétera. ¿Y dónde está Costa Rica en este momento? Tenemos un microcosmos, como yo te decía. La pandemia nos enseñó a esta industria que tener el 80% de la producción en Asia y más de un 90% de Asia concentrado en Taiwán no era sostenible. Las cosas geopolíticas o las tensiones geopolíticas no parecen ser algo como temporal. Tenemos que asumir que van a seguir pasando. Y eso significa que en este continente necesitamos poner más. Y por supuesto que estamos levantando la mano, pero también la está levantando todos los países de la región, ¿verdad? Y también lo está levantando Canadá. Y en ese campo yo creo que Latinoamérica tiene una gran oportunidad, porque aquí en este continente hay minerales, hay países como Panamá que tienen una fortaleza logística incuestionable. Nosotros somos el único país que podemos decir que tenemos casi 3 décadas de experiencia comprobada en operaciones de semiconductores en 3 áreas diferentes, como te conté. Nadie más puede decir eso. Y entonces, ¿cómo lo aprovechamos? Yo creo, y te diría que ese es el mantra: volvámonos incuestionables en competitividad. Y esto viene solo. Y así es como ha sido en los últimos 4 años. Fijémonos en costo, calidad, disciplina, jamás estar tarde. Y las cosas vienen, y por supuesto que tenemos que hacer un montón de trabajo de posicionamiento, ¿verdad? Porque como te digo, no es tampoco como que están viendo a ver qué hace Costa Rica, no, nosotros tenemos que ir a decirlo. Pero yo creo que tenemos esa gran oportunidad. Pero necesitamos al gobierno, necesitamos a la industria, necesitamos a la academia, todos ya no compitiendo, sino proponiéndonos como uno. Y también en la región yo creo que podemos balancear cuáles son las ventajas que tiene México, las que tiene Costa Rica, Panamá, las que tiene Sudamérica, cómo nos complementamos. Eso sería lo ideal y creo que puede ser muy grande. Me encanta esa frase, competitividad incuestionable. Eso me lo voy a robar yo. Claro. También. En algún momento, nosotros empezamos, no pasa nada. Yo le decía a todo el equipo que, porque nosotros cuando uno empieza algo, ¿verdad? Nos ninguneaban algunos medios y yo decía, hay que volverse innegables, ¿verdad? Hay que hacer trabajo tan bueno y cosas tan grandes que seamos innegables para el resto del mundo. Y competitividad incuestionable, creo que eso lo voy a agregar a innegable, porque creo que eso es como justamente lo que uno tiene que aspirar, ¿verdad? Hacer un trabajo tan bueno que no haya quite. Sí. Es que habla por sí solo, ¿verdad? Habla por sí solo. Sí, no, creo que esas lecciones son por donde uno puede inclusive empezar a generar comparaciones de otras industrias, que todos tenemos que crecer conjuntamente, ¿verdad? Yo creo que si Intel tiene que estar ahí, como dice, la educación tiene que estar alta para que tenga el talento, para que Intel pueda agregarlo, y el resto de las industrias conjuntamente trabajando, porque sí, creo que a nivel regional, pronto El Salvador está haciendo muchísimos esfuerzos para abrir zonas francas, Panamá está creciendo muy rápidamente, Colombia, ni hablar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, sí, creo que es bonito de ver que estemos creciendo y que todavía haya más campos a donde podemos empezar a abarcar. Claro, y además hay países que tienen el mercado y países que lo que van a tener es el talento, la infraestructura y el apoyo gubernamental y académico para eso. Nosotros no tenemos un gran mercado. 5 millones de habitantes no es atractivo, ¿verdad?
hay países como Brasil, México, ¿verdad? Y muchos otros en la región que ellos tienen un mercado. Entonces, todavía más excelencia es la que tenemos que tener y más diferenciadores, porque tenemos que poder resaltar más allá de lo que es consumo, ¿verdad? Total, sí. Creo que ahí es para todos los negocios o emprendedores o trabajadores que estamos acá en Costa Rica, eso es como la visión, es que nosotros aquí tenemos un talento enorme que podemos cosechar, no un mercado muy grande, pero de aquí trabajar para salir al resto del mundo, ¿verdad? No envidiar el talento de ningún otro lugar. Pues no, muchísimas gracias, doña Ileana. Creo que justamente eso era un poco la idea, ¿verdad? Cubrir un par de temas, entender primero que todo qué es exactamente lo que hace Intel acá. Ajá. Y luego, pues no, tomar algunas de estas lecciones que creo, porque como es una operación muy única en Costa Rica y es una operación que cada vez se diferencia más de las otras, inclusive en un segmento de la industria que tal vez hace 20 años estaban más solos y ahora ya hay más empresas, ¿verdad? Y ver qué podemos tomar de esto para uno entender y luego aprender para el resto de nosotros que estamos acá en Costa Rica. No, y lo otro que te iba a decir es que no hay que dejar nunca que a uno lo ningunen, ¿verdad? No, jamás, de ninguna manera. Si yo hubiera pensado eso, imagínese, yo nací y crecí en Pérez Celedón. Me vine para acá a una universidad pública, saqué un diplomado, empecé a trabajar, luego me gradué de una privada, luego seguí trabajando y de pronto nacieron mis hijas y quise estar más tiempo con ellas y entonces empecé a trabajar, pedí que me dieran flexibilidad para trabajar medio tiempo y trabajé muchos años y nunca se me olvida cuando me dijeron que eso era matar mi carrera profesional. Más, en algún momento alguien me dijo, te estás poniendo un sticker de mamá aquí, no de profesional, y yo pienso que si uno oye esas voces, ¿verdad? o si sentimos que lo más fácil es creer que no tenemos ese potencial, eso es lo más fácil, no resaltar, ¿verdad? Porque dices, si vos decís, no, ¿para qué? No lo voy a hacer, o no, yo no quiero llegar ahí, bueno, sí, es una decisión respetable, pero si vos tenés un sueño y lo querés hacer y sentís que podés, aunque te digan que no 1000 veces, hay que seguir tratando y en algún momento Dios abre la puerta y ese era el momento que te tocaba a vos. Así que no dejes nunca que te ningunen porque hay un momento en el que vas a brillar y vas a ser vos el que estás de este lado. Ustedes son la siguiente generación de líderes de Latinoamérica y los que van a hacer que mis hijas y que todos los que vienen atrás se inspiren. Así que muy orgullosa de oír que seguiste adelante y que van con todo. Muchísimas gracias. Imposible agregar algo ahí al final, de verdad. Muchas gracias. Con mucho gusto. Y corte.